Buenas tardes. Continuamos con el ciclo dedicado al arte prehistórico de Coa y de Sigaverde y, como saben, que está vinculado a la exposición que ahora mismo tenemos en el Museo Arqueológico Nacional, que si alguno de ustedes no ha visto, pues tienen que aprovechar porque ya quedan muy pocos días para su clausura. Para hablarnos de las fases finales de estas manifestaciones artísticas, tenemos esta tarde con nosotros a la doctora Bueno, que es sobradamente conocida, pero vamos a hablar un pelín de ella. Primitiva Bueno Ramírez es en la actualidad catedrática de Prehistoria de la Universidad de Alcalá. Su interés por el tema que hoy nos ocupa la llevó a mitad de los años 80 del pasado siglo a integrarse en el equipo de investigación Grafías Prehistóricas y Poblamiento Humano que inició Rodrigo Balbín. Su especialización en el estudio de la continuidad de las grafías paleolíticas se ha centrado en la persistencia en el uso de los mismos territorios y en la dilatada trayectoria de técnicas y temáticas paleolíticas que han constituido la base de la grafía esquemática relacionada con los grupos productores. Con la colaboración del profesor Balbín, de Thierry Aubry y de Andrés Santos, ha participado en el volumen que acompaña la exposición de la que he mencionado antes, ofreciendo una lectura amplia del papel de Iberia en los contextos gráficos finiglaciares de Europa. Y sin más, pues le cedemos la palabra y dándole las gracias por estar aquí esta tarde. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido a esta nueva conferencia del ciclo que se asocia a la exposición que ahora mismo está en el Museo Arqueológico Nacional, y querría empezar por agradecer y por felicitar a todas las personas que han participado en esta exposición, desde los colegas del COA, los colegas de la Junta de Castilla y León, nuestros colegas del Museo Arqueológico Nacional, porque verdaderamente la divulgación se hace como se hace en este museo. Una exposición que está al alcance de todas las personas interesadas y un ciclo donde se pueden desarrollar algunos aspectos de una manera más profunda, siempre acompañado de un catálogo que yo haré como umbral y les recomendaré que se compren, porque aunque no nos demos cuenta ahora que lo estamos viviendo, estamos asistiendo a una cuestión histórica en la organización del estudio del arte paleolítico en la península ibérica, que es en realidad la organización del estudio del arte paleolítico en el sur de Europa. Y veremos por qué algunos de esos puntos son especialmente destacables y constituyen un valor único, como ya reconoció la Declaración de Patrimonio UNESCO, en estos conjuntos de símbolos grabados y pintados al aire libre, en este caso que nos ocupa en la Cuenca del Duero. A lo largo de todos estos días, ya muchos de ustedes son expertos en la terminología que hemos venido utilizando, se han ido desgranando algunos de los puntos fuertes de lo que este contexto significa. Balbín comenzó aludiendo a un punto al que voy a volver, pues porque en un momento determinado publicamos un artículo que se llamaba Altamira 100 años después, para hablar precisamente del arte paleolítico al aire libre. ¿Por qué? Porque la situación fue muy similar. Un descubrimiento en la península ibérica, clasificado como paleolítico, pero negado por una gran parte de la investigación no ibérica, esencialmente francesa, y con muchas discusiones respecto a su cronología y a su admisión dentro del arte paleolítico, precisamente por lo que significaba de cara a la interpretación de los grupos de cazadores en el sur de Europa. ¿Por qué? Porque, para empezar, rompía la barrera de que el arte paleolítico era esencialmente en cueva. ¿Qué significa eso? No es solo una cuestión topográfica, es una cuestión de caracterización a nivel mundial de lo que era el arte paleolítico, porque muchas de las cuestiones que conocíamos en otros lugares del mundo entraban ahora en la categoría de arte paleolítico con mayor facilidad cuando podíamos documentar que se hacía arte paleolítico al aire libre. Así que primera barrera rota. Si rompemos esa barrera, ¿qué hacemos con toda la historiografía que se ha centrado en la oscuridad, el chamanismo, la ocultación? Hombre, hay que ponerle muchos peros también. Nos obliga a repensar lo que durante muchísimo tiempo hemos dicho sobre estas cuestiones, ¿no? Nos obliga a otra cosa muy importante, a geografías completamente diferentes. Y de esto vamos a hablar porque es un punto crucial
en la interpretación de los grupos de estas cronologías del Paleolítico Superior y Paleolítico Superior Final en el sur de Europa y plantea de un modo más contundente, diría yo, la cuestión de la habitación, de la relación de los lugares decorados con funcionalidades específicas. Hace ya algún tiempo, en los años 90, que Balbín y Alcolea recogieron todos los datos que hay sobre contextos en cueva que demuestran que se vivía allí. Es que aquí es fácil de entender. De hecho, ya las primeras intervenciones en el COA, pues nosotros, bueno, son restos de cabañas. Vamos a ver algunas cuestiones en esa dirección. ¿Quiere decir eso que ya no hablemos de elementos simbólicos, de elementos religiosos? No, quiere decir que tenemos que matizar mucho las interpretaciones contrapuestas, la oscuridad, el chamanismo, la habitación, tal, y empezar a mirar qué son los símbolos en un contexto más amplio y mucho más asociado a los modos de vida de los grupos prehistóricos. En relación con su geografía, claro, si teníamos, o sea, se asumía que el arte paleolítico clásico se centraba entre el sur de Francia y el norte de la península ibérica, en el fondo se estaba asumiendo que solo había personas viviendo en esos lugares y no en otros lugares. Esto, claro, te está indicando ya una determinada demografía. Ahí caben las personas que caben, tenemos las cuevas que tenemos. Y ahora, si tenemos yacimientos al aire libre, los yacimientos al aire libre no tienen una determinación cerrada como una cueva. Por tanto, pueden sostener una población muy amplia. Pero es que además de vivir en lugares al aire libre, viven en el lugar que se había decidido unilateralmente que no se podía vivir en el Paleolítico porque hacía mucho frío. Así que, digamos, están rompiendo la cadena que se fue engarzando a partir de una serie de presupuestos que no tenían la suficiente constatación arqueológica. Y otra cuestión muy interesante, que es en la que yo hoy me voy a centrar. Los símbolos son elementos de carácter absolutamente material, tan material como una punta, como un bifaz, y por tanto lo que permiten analizar de conectividades con otros grupos que están haciendo los mismos símbolos lo podemos usar del mismo modo que decimos que tal punta es solutrense porque hay una punta solutrense igual en el sur de Francia, y vamos a hablar de esto. Es que no es un área, digamos, escondida en un sitio poco practicable. No, es un área muy abierta y vamos a ver por qué algunas de las referencias simbólicas que tenemos permiten hablar de esa manera. Y si ya los periodos más antiguos del arte paleolítico están en discusión, yo no voy a entrar ahora en eso, pero sí me parece bien recordar que Aubry dejó aquí dicho, así como muy discretamente, que tenían ya secuencias con cronologías del 80.000 en el Valle del Coa, y esperemos, porque seguro que tendremos sorpresas. También todos estos yacimientos han roto la barrera del tiempo en que hablábamos de arte del Paleolítico, en torno al 10.000, 12.000, si hablamos en fechas calibradas, en torno a 14.000 años antes de ahora, ¿no? Porque hemos podido demostrar, y es lo que vamos a ver hoy, que continúan haciéndose figuras que están claramente enraizadas en la tradición técnica y simbólica del arte paleolítico, pero que, bueno, cambian, se transforman. ¿Cuál es la principal transformación que vamos a ver? Pues yo hoy les voy a traer especialmente las fechas más antiguas para el arte esquemático en Europa por el momento. Tendremos más, porque en los trabajos del COA es evidente que van en la dirección acertada, que es la dirección de los contextos arqueológicos. Así que la primera conclusión que podemos sacar de todo lo que nos ha enseñado hasta ahora el estudio de estos yacimientos del Duero al aire libre es que este mapa, que recoge los yacimientos aproximadamente del área de la meseta, con algunos más, como veréis no dice nada del Cantábrico, ni del Levante, ni de Andalucía, que hay otro montón más, sino todos aquellos que no deberían de estar, porque la historiografía decía que aquí no vivía nadie. Y con una tendencia, bueno, yo diría con dos cosas muy interesantes. La primera, que todos los puntos del norte de Portugal
se han obtenido con prospecciones intensivas, pero con prospecciones dirigidas a la localización de yacimientos de este tipo. Esta estrategia, que no lo hacemos nosotros y creo que deberíamos de hacerla, es la que hace que el COA sea hoy día un referente mundial para poder visitar yacimientos paleolíticos al aire libre. Porque todos sabemos ya, tenemos un modelo aproximado de dónde se sitúan estos yacimientos y podemos buscar. Veremos cómo hay algunas cosas que estamos viendo hacia el sur que nos indican en esa dirección. Y la segunda, y muy importante, muchos de los puntos, de hecho los puntos rojos y los puntos verdes son cuevas. La primera idea, cuando se descubrieron estos lugares, bueno, como no hay cuevas, por eso hay algunas rocas decoradas al aire libre. No, la zona central demuestra que hay cuevas y hay arte al aire libre. Bueno, vamos a esperar qué pasa en el Cantábrico, porque a lo mejor si nos ponemos a buscar con los mismos modelos encontramos arte paleolítico al aire libre, alguna evidencia reciente tenemos, está en estudio por parte de Esperanza Martín en Asturias y probablemente van a salir más, es razonable. Y desde luego no estamos hablando de las otras orillas y tal porque no ha lugar, pero efectivamente nos dice algo que hace algún tiempo que sabíamos, pero no de la misma manera. La península ibérica es el lugar de Europa que concentra más cantidad de cuevas decoradas en menos espacio territorial. El conjunto del norte es único en Europa, en cantidad, en calidad y en desarrollo. Si le sumamos los yacimientos al aire libre, más los que no tenemos en este mapa, la península ibérica es uno de los lugares del mundo con mayor concentración de lugares decorados en todas las cronologías de la prehistoria. Y esto debería de querer decirnos algo, no solo por el ámbito de la investigación, sino también por el ámbito de una explotación digna de estos lugares que lo merecen porque además es buena para su conservación. Antes comentaba que el arte prehistórico es una materialidad más de la cultura. Es una forma cultural que se expresa en grabados y en pinturas y que con buen sentido ha de contextualizarse arqueológicamente. Tiene sus dificultades, pero en fin, como soy un poco cordobesa y eso marca mucho, prácticamente el 80% de las cuevas decoradas con arte paleolítico no tienen ninguna constatación arqueológica ni ninguna cronología directa, pero se asumen como tal. ¿Por qué? Porque si nos ceñimos a la clasificación por estilos del Eroaguram, funciona. ¿Por qué funciona? Porque la clasificación por estilos del Eroaguram es arqueológica. Él lo que hizo fue relacionar elementos muebles decorados que estaban en estratigrafías con los elementos parietales. Es cierto que hay muchas cosas que poner al día porque algunas cronologías de carbono 14 en la actualidad podemos ir más lejos, etcétera, pero básicamente su sistema funciona. Cuando empezó a encontrarse el arte paleolítico al aire libre, la primera idea es que era muy tardío, en general. No sabemos cuándo era tardío. Luego, cuando ya parecía que se asumía que era paleolítico, pues igualmente era tardío dentro del paleolítico. Pero en este cuadro lo que pretendemos es colocar la relación de todos los estilos del Eroaguram con todos los elementos gráficos que conocemos en el COA y en Siega Verde, que ocupan desde los estilos más antiguos, y vamos a esperarnos un poquito si no son más antiguos todavía, con demostración arqueológica, hasta los estilos más recientes. Así que a la vez que se están decorando las cuevas, se están decorando los espacios que se transitan al aire libre. La actividad gráfica es una actividad común entre las poblaciones del Paleolítico en toda Europa y en concreto en la península enorme, puesto que tenemos constancia que suma un inventario de miles de figuras que ocupan todos estos territorios. Este concepto de territorio no lo vamos a dejar aparcado porque precisamente el arte al aire libre es el que mejor lo define, puesto que las cuevas no dejan de ser topografías que ya existen en la naturaleza y que se aprovechan por parte de los grupos humanos. Aquí las rocas se seleccionan por su orientación y por su relación con los ríos en los que probablemente se está desarrollando la vida humana. Como, en fin, tenemos así esa, ¿no? Cuando costó mucho asumir el arte paleolítico
Y costó mucho también asumir que el arte paleolítico desaparecía. Casi parece que cuando ya se estudió el arte paleolítico, pues su desaparición era un drama total. De hecho, muchos autores, que es el problema que vamos a afrontar hoy, que supuestamente con la retirada de los hielos, es decir, con el inicio de la bonanza climática, todas las poblaciones, la fauna, la flora y las poblaciones humanas desaparecen de la península ibérica. Una especie de catástrofe en el sentido de que son poblaciones especializadas, grupos de cazadores, pues de renos, de ciervos. Estos animales se mueven hacia el norte y ellos no tienen recursos y se mueven también. Bueno. No voy a entrar en esta cuestión, es una cuestión que ha pesado muchísimo en la historiografía ibérica y que ha pasado por distintos vaivenes en los que no voy a entrar, pero que básicamente acabaron generando un mapa que sintetizamos hace algún tiempo el profesor Balbín y yo. Por cierto, he puesto ahí las referencias porque si entran en las páginas de Academia Edu o ResearchGate, pues es fácil bajarse algunos de los artículos por si a alguien le interesa más información. Bueno, como decía, pues se llegó a una especie de esquema según el cual en el norte habría arte paleolítico y por tanto grupos del Paleolítico Superior, en el Levante grupos que hacían arte levantino, pero como había un hiatus entre el arte paleolítico y el arte levantino, pues se colocaba prácticamente en el neolítico, para algunos autores quizá en el mesolítico, y luego un arte esquemático neolítico calcolítico al sur. De tal manera que la península ibérica era como si se hubiese poblado en el sentido de las agujas del reloj. Había un orden de poblamiento y además todo el interior y el occidente quedaba vacío hasta el megalitismo. Esto, que puede parecer algo pues anecdótico o exagerado, respondía bastante a la realidad. Así que cada descubrimiento de todas estas nuevas grafías es un descubrimiento que efectivamente acaba con esta sistemática, ¿no? Hoy día solo he puesto una imagen, podría haber elegido muchas más imágenes. Esos son los yacimientos epipaleolíticos y mesolíticos datados en la península ibérica. No todos los que existen, solo los que tenemos dataciones que nos permiten ubicarlos. Muchísimos en el Cantábrico, lógico, hasta ahí estamos todos de acuerdo, evidentemente en Levante, en el occidente, donde se suponía que, excepto los concheros del Muge, no había gran cosa, y en el interior, donde cada vez hay más. No hace falta que les diga, porque ya han acudido a todo este ciclo, que si no hay más yacimientos es porque no se han buscado, especialmente en el interior. De hecho, en los últimos años se han incorporado algunos del área de Madrid, con lo cual es razonable que tengamos una densa población o una importante población en estas cronologías de finales del Paleolítico Superior y del Aciliense. Así que la discusión que hoy nos trae aquí es, se acabó. Con el Paleolítico Superior ya no se volvieron a decorar las cuevas ni a decorar nada. Esa fue la discusión clásica de Breil, que luego retomó Leroy-Gourhan o que retomó Rousseau, y básicamente lo que ellos nos dicen, desaparece el arte parietal y hay un arte mueble, fundamentalmente cantos geométricos del Aciliense. Luego veremos algún ejemplo. Un poco más adelante, Roland-Blanchet, en los años 80, excava unas cuantas cuevas en el sur de Francia y demuestra que hay secuencias magdaleniense, aciliense, con cronologías de entre el 14.000 y el 12.000 antes del presente, y demuestra algo que él en aquel momento no le dio mucha importancia, pero que hoy es fundamental, y es que en los mismos niveles tenemos cantos geométricos tipo aciliense y placas decoradas con motivos naturalistas que demuestran que el contenido simbólico permanece ahí, pero no aceptan el arte parietal. Y nosotros, el equipo de Alcalá, con Alcolea primero, luego Balbín y yo, que hemos ido trabajando en los contenidos de esa parte final para establecer algunas premisas que algunas de ellas han funcionado. Por ejemplo, que si teníamos un estilo quinto, le hemos llamado nosotros así, en el COA teníamos aciliense, efectivamente había aciliense, cuando en ese momento no se admitía la presencia de aciliense en el interior o en el oeste. Y luego algunas de las cuestiones que vamos a ver hoy, pero la más importante, que el arte parietal no desaparece, que el arte paleolítico no desapareció, sino que evolucionó con otros contenidos en los mismos territorios. Ahí tenemos lo que se conocía, lo que se admitía.
los famosos cantos acilienses, ¿no? Con decoraciones geométricas, pintados, algunos de ellos grabados, como el de Rochedin, que tenemos ahí a la izquierda, y algunos de ellos también con contenidos naturalistas, que aparecen en yacimientos en el sur de Francia, también aparecen en Italia y en otros lugares de Europa, y desde luego en la península ibérica, pues ahí está el conjunto famoso de la Cueva de los Azules, por cierto, de cronologías bastante más recientes. Ahí no nos vamos a meter para no complicar. Y aquí las piezas que descubrió Laure Blanchet en los abrigos del Pont d'Ambon, de la Borie del Rey, de Abry-Morin, donde vemos animales muy alargados, es decir, con sus proporciones ya no tan naturalistas como las del estilo cuarto de Leroi-Gourhan, y con rellenos geométricos. Eso dio lugar en los años 80 a que nuestros colegas del norte de Europa, que tenían al aire libre muchos animales grabados con decoraciones geométricas al interior, pues dijeron, pues esto es entonces de este estilo más reciente y es paleolítico final o aciliense, e incorporaron todos esos lugares al ámbito paleolítico. Y nosotros disponíamos muy cerquita, nosotros estábamos trabajando en Siega Verde, de los primeros datos obtenidos en contextos arqueológicos. En concreto, la plaquita que veis a la izquierda del yacimiento de Fariseu, con estos animales de ejecución muy rápida, cuerpos muy cuadrados o muy ovales, con rellenos interiores y muy mal definidos, pequeños. Si han visto la exposición, en un tamaño pequeño. Y algunos animales del mismo tipo, pero dibujados en las paredes. Y por tanto, bueno, pues teníamos un conjunto de evidencias con las que podíamos relacionar lo que estábamos viendo en Siega Verde. En Siega Verde, ya explicó Balbín, es un yacimiento de en torno a 1 kilómetro aproximadamente de desarrollo. Yo creo que para nosotros fue una suerte porque era un yacimiento muy abarcable que nos permitió trabajar muy detenidamente en algunas cuestiones. Por ejemplo, el círculo en rojo es la parte central del yacimiento y la que tiene más decoraciones antiguas, mientras que las piezas que están hacia el extremo norte son más recientes, tienen decoraciones más recientes y casi todas tienen las rocas tienen posición cenital, es decir, están a la altura del suelo, mientras que las de la primera parte del yacimiento suelen ser verticales o subverticales. Es decir, las primeras se ven más, son más visibles, las segundas se ven si sabes dónde están, porque estás caminando por ellas. Y curiosamente, todos los indicios que tenemos de este estilo quinto, de estas figuras más recientes, se concentran en la parte central, en la de mayor visibilidad, y se ubican en grandes paneles, pero son pequeñas figuras. Esta es la primera parte a pensar. Nosotros trabajamos siempre con fotografía y, digamos, nos proponemos trabajar en distintos focos. No es lo mismo buscar grandes caballos piqueteados, como los que están en este calco, que buscar pequeñas figuritas que tienen el tamaño del arte mueble. Esta es una cuestión muy interesante porque esas figuritas pues son como un graffiti nuestro, en este sentido de algo menos visible. Estás señalando un sitio que ya se conoce y que si es visible para nosotros, imaginaros cómo sería en el momento. Sería especialmente visible, es como que se adhieren a ese lugar de alguna manera. Algunas de esas figuras, veis que son animalitos rellenos, como los que hemos visto antes, muy rápidos, son de una ejecución muy rápida, pero de una incisión muy profunda. Quien lo hace sabe hacerlo bien y mantiene, como es este caso de ciervitas y cabras, mantiene el orden que conocemos en algunas figuras plenamente paleolíticas, o sea, que conoce el código. En este caso, este panel 48, las figuritas están abajo de todo. Así que si hubiésemos podido excavar, es posible que, como nos enseñaron el otro día nuestros colegas portugueses, todavía tengamos por debajo bastante de la roca decorada. Si suponemos que estas figuras, como pasa en Fariseu, están en la zona más alta de la decoración. En ese trabajo incluimos toda una serie de decoraciones del COA en este estilo más reciente y en esas cronologías de unos 14.000, 12.000 años antes de ahora, en Vermellosa, que es un yacimiento bastante grande, en la Canada do Inferno, con unas figuras que parecen peces, algún tipo de que se catalogan de esa manera.
o lugares tan interesantes como el Val de José Esteves. Ahí tienen un calco donde podemos ver los animalitos, como en una procesión, luego los vamos a ver entero, acompañados de triángulos con elementos verticales que llamamos de fil de fer, un tipo de decoración bastante común en estos contextos. Y hay una escena que pues igual a cualquier escena de las que conocemos en el arte levantino. Francamente, con pues ciervos y ciervas, y ahí las referencias, o sea, los triangulitos para que se vean un poquito mejor en detalle, y las referencias de animales de las placas del COA. Las placas del COA han sido publicadas por Andrés Santos y nuestros colegas, 89 placas de un mismo nivel, que tienen animalitos como los que estamos viendo aquí, con esta técnica de ejecución muy rápida, de pequeño tamaño, muy bien colocados estratigráficamente, que nos permiten datar todo un arte parietal grabado que se está haciendo en ese momento en todo el Duero, no solo en estos sectores. Y junto con estos animalitos, algunas figuras humanas. Las primeras que nosotros incluimos en ese trabajo, las de Falla, donde aparecían pintados estos bóvidos iguales a los de la plaquita primera que hemos visto, de Fariseu, con lo cual lo podíamos datar en esa cronología, junto con unos individuos como muy alargados, con las piernas muy largas y muy grandes, como algunos de los cazadores muy grandes del arte levantino, con la ventaja de que en el 2009, trabajando con nuestros colegas del COA, pudimos interpretar un antropomorfo francamente similar en el contexto de Fariseu, que Thierry puso rápidamente, pero que yo me voy a entretener en él. Ven las piernas muy alargadas, la cabeza con cuernos y los brazos como si fueran repetidos en ángulo, unos individuos que suelen denominarse ramiformes y que es pues, una silueta que se parece a la que hemos visto en el yacimiento de Fariseu, pintado en el yacimiento de Fariseu. Podía haber traído aquí muchísimas referencias de esos tipos ramiformes que francamente son de arte esquemático. Recuerdo las fechas, ¿no? 14.000, 12.000 antes del presente. Sí, pero he traído una que me parece bastante significativa para demostrar o para irnos, para plantear una dirección concreta de lo que significa el nivel de conectividades en ese lugar. Porque lo que están haciendo en el COA se está haciendo también en el norte de Italia, se está haciendo también en el sur de Francia, luego participan de redes amplias en las que evidentemente están moviendo material o moviendo personas, y ahí he puesto el enterramiento del Riparo Villabruna al norte de Italia. El individuo tiene unas piedras alrededor de un tamaño considerable, decoradas la primera como el ramiforme del COA, de nuestra plaquita del COA, y con la misma cronología. También en ese contexto de la misma cronología y la misma decoración, tenemos los datos del abrigo del Riparo d'Almeri, también al norte de Italia, que nos propone una cosa muy interesante, porque nosotros decimos, tenemos cantos, los pueden ver ahí, son pequeñas, pero bueno, ¿para qué sirven? ¿En qué contexto están? O sea, ¿qué son? Nosotros, cuando publicamos la primera vez esta propuesta, planteábamos que probablemente Fariseu podía ser el resto de un hábitat, de una cabaña, de un lugar de habitación. Curiosamente, en algunas de las cabañas que hemos podido documentar arqueológicamente en otros lugares de Europa, tenemos situaciones como la que estamos viendo aquí en el Riparo d'Almeri, donde toda la zona central que está marcada tiene cantos decorados que están puestos en el suelo. Y esos cantos decorados tienen, como veis, antropomorfos esquemáticos, le podemos llamar así, animales naturalistas, algunos en movimiento, como pueden ser algunos del arte levantino, y contenidos esquemáticos variados, entre ellos un ramiforme muy similar al que tenemos ahí. Junto con eso, en el COA aparece también un individuo con las piernas arqueadas, el tronco, o sea, también esquemático como el que tenemos ahí en d'Almeri. Así que los cantos del COA no solo nos aseguran que el arte parietal grabado del COA y de todos los sitios del Duero, con esas figuritas de animales
muy rápidamente trazadas, etcétera, son de esa cronología, sino que eso se está haciendo a la par que contenidos puramente de arte esquemático, que además tienen una cronología muy antigua en España, en fin, en la península ibérica o en Italia, porque tenemos las fechas aquí, pero vamos a tener más, porque además tenemos todas estas cronologías en el Duero, que no es un sitio típico del arte esquemático ibérico, o al menos no tal y como nos lo habían expresado hasta el momento. Y en ese sentido vamos a ver alguna cosa más que nos sugiere que hay fortísimas raíces paleolíticas en toda la conformación simbólica y técnica del arte esquemático peninsular y del resto de Europa. La que tienen a la izquierda es el calco de una figurita humana con la cabeza redondeada, las líneas a la altura de la cabeza y vestido como con un manto, que está ahí la placa. Yo creo que se ve bien, pero estoy acostumbrada a verlo en un grabado inciso, que forma parte del mismo nivel, por tanto, con esa misma cronología de entre 14.000 y 12.000 años antes del presente, que el único paralelo, la única relación posible que tiene en la península ibérica son las figuras del Pla de Petracos. Y diréis, ¡guau, qué loca! Porque ¿no? Estas figuras tenemos constancia en algunas vasijas neolíticas que se han usado, figuras de este tipo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si estamos hablando de ciclos gráficos larguísimos, se trata de ver cómo está sucediendo también en otros lugares en Europa, que las raíces, las formas que se graban o que se pintan en el ámbito del paleolítico y del mesolítico aparecen luego en algunos lugares o conforman lo que va a ser el neolítico posteriormente. Teníamos la suerte en el Duero de otro lugar que se había dejado abandonado, que era la Cueva Palomera. La Cueva Palomera tiene todo un montón de decoraciones pintadas en negro de carbón, que se pudieron datar directamente. Triángulos, os recuerdo el del Valdos del Val de José Esteves, animales con relleno interior muy rápidamente hechos, un individuo humano con los brazos abiertos de un tamaño bastante importante y todos ellos datados directamente. Ahí pueden ver las fechas, 11.000 y pico, 10.000 y pico, un poco lo mismo que tenemos en el conjunto del COA. Este lugar, esta cueva, había sido datada directamente ya por carbono 14, por Corchón, y Corchón la había utilizado para decir que todo el arte paleolítico del interior era reciente. Bueno, ahora sabemos que no es así y muy hace poquito, en el 2020, se han rehecho las fechas para entrar un poco más a fondo en la discusión de hasta dónde llegan las cronologías del arte paleolítico en cueva, porque también al norte tenemos cronologías recientes, ¿no? Para ver si son buenas con fechas de carbono 14 más de la última, ¿no? De lo último que se está haciendo. Coinciden todas, son de esa misma cronología. Luego, efectivamente, tenemos una cueva pintada en las mismas cronologías que se grabaron las paredes del COA de esos momentos recientes, son las de Siega Verde, Domingo García, etcétera, y además también se estaban haciendo cantos como los que hemos visto. Al igual que sucede en el resto de Europa, y he puesto ahí algunos ejemplos en el Bois-Rago, en Francia, en un canto mobiliar, o en las paredes de la cueva de Guy, en Francia también, para la que también tenemos contextos con esa cronología. Como la profesora Cacho, la doctora Cacho, hablará de la Peña de Esteban Vela, no voy a detenerme en ello, pero es muy interesante por la posición que ocupa en Segovia y por una secuencia magdaleniense aciliense que recuerda bastante a las de la Brie Morin, aquellas que nos explicó Laure Blanchet en su momento, asociada también a cantos acilienses. O sea que efectivamente en este interior irredento pues también había estas conectividades. Y la última pieza que hemos publicado del interior, que procede de Madrid, en concreto del Parque Darwin, de las obras de acondicionamiento de esa zona de la carretera, probablemente asociada a un área con cabañas que no pudo terminar de excavarse y con unas cronologías calibradas pues, del 10º, del 9º antes del presente y con esas decoraciones pintadas sinuosas que están con un pigmento que ya se caracterizó y que hicimos el trabajo con nuestro colega Antonio Hernández. O sea que tenemos datos hasta Madrid. Por el norte,
las prospecciones de los portugueses han ido detectando yacimientos. Este es un gran ciervo piqueteado al aire libre en el norte de Portugal, en Pasadeiro, y también en Galicia. Es curioso, cuando hemos visto ese mapa, que todo lo que tenemos, que se han descubierto muchos lugares con arte paleolítico al aire libre, en el Túa y al sur de Galicia, ¿cómo no va a haber en Galicia? Es que tiene que haber en Galicia. La cuestión es cómo nos planteamos las prospecciones y las búsquedas. En Galicia no había arte esquemático y ahora hay arte esquemático. Pues acabará también habiendo un arte paleolítico más extenso que el que ya está demostrando la cova de Eirós, con pinturas en negro que, aunque mal conservadas, tienen ahí la cabeza de un bóvido y dos animalitos pequeños hechos de esa misma manera que los del Coa, con cronologías muy semejantes del 9º y del 10º milenio. Y en ese sentido, pues tenemos ahí todo un conjunto de referencias de yacimientos decorados en sus paredes y en su arte mobiliar. O sea que podemos decir, la península ibérica puede confirmar que el arte paleolítico no desapareció, que nunca desapareció el arte parietal, sino que fue transformando sus contenidos y adecuándose a las nuevas necesidades, pues, simbólicas, identitarias que tuvieran en ese momento las personas que ocuparon estas zonas. Pero claro, esta zona en concreto era la zona de la ausencia por definición. Y en la zona de la ausencia es donde estamos encontrando todo. Y en ese sentido es un gran reto para el futuro de nuestras investigaciones, donde tenemos muchos vacíos de este tipo que probablemente con programas sistemáticos de investigación se pueden ajustar a una realidad más actualizada. Los yacimientos que están marcados ahí, que serían los de la línea del Duero, obviamente están relacionados con el Cantábrico y obviamente están relacionados con el Levante, o sea, estamos ahí muy cerca, ¿no?, de la ruta de los Pirineos. Pero es muy interesante que las prospecciones que se han hecho hacia el sur, tanto en el Tajo como en el Guadiana, nos dicen que todo ese occidente va a tener un montón de población epipaleolítica y mesolítica, porque tenemos cantidad de yacimientos al aire libre en la zona del Tajo y del Guadiana, con estos animales de cuerpos compartimentados, etcétera, y por tanto muy probablemente vamos a tener ahí un importante cúmulo de población humana con el que tenemos que contar para las perspectivas que establecemos de cómo interpretamos el neolítico, el mesolítico, porque no parece que sean grupos tan pequeños y que el conjunto sea tan pequeño como normalmente se comentaba. Y ahí tienen una referencia con todas las cronologías y el aspecto material de todas estas zonas. Si nos vamos hacia el sur, como decía, seguimos teniendo algunos nuevos descubrimientos, ¿no? No sé si conocen el Tajo Internacional, pero es una oportunidad para conocerlo, porque además ahora hay un barquito que te lleva, puedes ver los grabados, está bastante bien montado. Y en toda esa zona del Tajo Internacional se sigue prospectando en el lado portugués y hace relativamente poco han encontrado ese abriguín pequeño en medio del gran macizo de las montañas de este lado, donde aparece un caballito en pintura de contorno, con trazos lineales interiores, con las dos patas y las dos patas, que ha sido repintado en más de una ocasión. Exactamente igual que lo que estamos viendo en estas otras zonas. Por tanto, un indicio más de que en ese sector probablemente vamos a tener un poblamiento con esa cronología en un área que, como decía antes, bueno, pues no se valoraba siquiera que tuviera población anterior a los propios megalitos, y en ese contexto pues vamos a tener muchas novedades. A lo largo de las cuestiones que hemos ido desgranando, para quienes han visto imágenes de otras referencias gráficas en la península ibérica, es posible que algunas les hayan llamado la atención porque se parecen mucho con otras que se han apartado muy drásticamente de lo que es el Paleolítico superior o de lo que es el arte del Paleolítico superior o sus epígonos, ¿no? Me refiero muy en concreto al arte levantino.
con una discusión en fin, que no voy a resolver yo aquí en 10 minutos, pero que sí, todo este tipo de descubrimientos en el área occidental de la península ibérica, en el Duero y en el Tajo, bueno, algunos de estos grabados conocemos en Toledo, o sea que, en fin, ya llegan bastante hasta el interior, nos permite pensar muy seriamente cómo hemos catalogado todo un conjunto de abrigos que tienen referencias animales francamente semejantes a las que hemos visto en el COA, grabados y pintados, como en el caso de Falla, y en Levante, donde también estamos encontrando algunos abrigos con grabados. Posiblemente el arte levantino es arte paleolítico, porque tenemos paleolítico en Levante, posiblemente es estilo quinto, o si le queremos llamar arte, ¿no?, del final del finiglaciar, y también arte esquemático. El COA va a resolvernos muchísimas cosas que han quedado ahí, que sabemos que van a pasar, pero que todavía no han pasado. Por ejemplo, a raíz del descubrimiento de Falla y de los grandes individuos estos que hemos citado antes, se están haciendo prospecciones sistemáticas en toda esa parte del COA y ya se han encontrado varios abrigos con el mismo tipo de individuos que recuerdan bastante algunas de las cosas que han encontrado a lo que llamamos arte levantino, con una ventaja, que van a excavar. Y esa ventaja es muy importante, porque hoy día no podemos trabajar en ninguna interpretación sobre las grafías del pasado sin tener en cuenta sus contextos, sus dataciones y, bueno, acercarnos a qué funcionalidad pudieron tener, pero a partir de datos concretos, no de esto se parece a aquello. Simplemente lo que es cierto es que algunas de las referencias que estamos viendo son bastante transponibles. Y allí he puesto una cabrita de los pucheros en Murcia, que probablemente pues, es algo semejante. O aquellas cosas que ya citó Braille en Aldea Quemada, como las imágenes que estamos viendo ahí. Braille también decía que algunas figuras de las batuecas le parecían en esta dirección y, como decía antes, nuestra esperanza en el COA es total porque forman parte, es decir, porque han conseguido hacer un programa de investigación constante donde hay excavaciones, donde trabajan muchos equipos y donde se está, como digo, dando información cada día de muchos aspectos de estas grafías. En este sentido, los que hayáis visto la exposición, si habéis visto las imágenes de la Serra Dos Pasos, que ya está ahí cerca de Mirandela, de arte esquemático, donde estamos colaborando en las excavaciones, bueno, pues vamos a ver que probablemente las cronologías de arte esquemático que nos den sean también bastante antiguas, ¿no? Hay algo que nos dicen también de una manera quizá más fácil de comprender los yacimientos al aire libre, que es la idea de que las secuencias gráficas son secuencias materiales. Esto es algo que hace algún tiempo ya habíamos planteado dentro de las cuevas, es decir, que si yo tengo en una cueva arte paleolítico de un determinado estilo, vamos a poner de un estilo antiguo, tengo arte paleolítico de un estilo reciente, tengo un estilo quinto y tengo arte esquemático, es lógico suponer que cuando excave la cueva me van a salir algunas de estas secuencias arqueológicas, o si no en la propia cueva, en el entorno, porque ahí ha habido grupos humanos que han intervenido con estas cronologías. Y he puesto el ejemplo de la Pileta, que es, no sé, es difícil decir que es la mejor cueva de la península ibérica, pero es una de las mejores por su espectacular conservación. Es increíble el nivel de conservación y, bueno, da como gula que la mayor parte de las figuras están hechas en negro de carbón y van a poderse datar. Miguel Cortés y el equipo de la Universidad de Sevilla están allí, ya han iniciado un trabajo con esta idea y hemos visto con ellos animales de esas proporciones alargadas con rellenos interiores que vamos a ver qué cronología nos dan. No nos olvidemos que la Pileta está en el sur-sur-sur de la península ibérica y que nos está planteando un poco, bueno, que nos vamos a encontrar en aquellos lugares donde hay arte al aire libre, que como decía también Balbín en su momento, nunca se clasificó como paleolítico por estar al aire libre. Me estoy refiriendo a África, donde tenemos pues, yacimientos enormes en este sentido, ¿no? Esa
esa idea de la necesidad de establecer bases arqueológicas para la datación de algunos contextos gráficos peninsulares que tienen tantísimo impacto en la interpretación de las secuencias simbólicas en la península ibérica y en Europa, pues como decía antes, es ahora mismo una necesidad imperiosa en el caso del arte levantino. Una tradición muy grande, con poquísimas excavaciones y con pocas fechas directas. Por eso he traído una imagen publicada en Internet del descubrimiento de un fragmento de pared del abrigo de Minglanilla por parte de Juan Ruiz y su equipo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Lo he dejado ahí un poquito porque yo creo que se ve bastante bien. Las pinturas blancas, una cabra, una cierva con la cabeza vuelta, y las pinturas rojas por encima. La expectativa es que, por supuesto, van a seguir excavando. Parece que hay una gran parte de la pared que está caída en los niveles de la excavación y, bueno, habrá que ver los resultados de la excavación, pero Juan Ruiz es bastante optimista respecto a unas fechas de este tipo, como él también, pues con los trabajos del COA, ha propuesto para algunos abrigos de este tipo, que nos ayudaría a datar uno de los conjuntos más importantes de representaciones pintadas de todo el mundo. No hace falta que diga lo que significa o lo que es el arte levantino. Y en este sentido, como los nuevos caminos que se abren en ese ámbito de Levante, pues también parece que van en esta dirección, y esta es una de las figuritas de la Brique de Meliá grabadas de pequeño tamaño, en Castellón. Y por tanto ahí tenemos como otro camino enorme, abierto para todas esas lecturas, ¿no? Si quisiéramos hacer un resumen de una panorámica muy amplia, concentrada en muy poco tiempo, sería de justicia decir que el estudio del arte paleolítico en la cuenca del Duero, de la península ibérica, ha servido para asentar con seguridad las cronologías para el final, para demostrar que no hay un final del arte paleolítico, que no hay un final de las decoraciones parietales, sino que éstas continúan en todas las técnicas, en grabado, en pintura, que tenemos que olvidarnos de que cuando algo está pintado tiene una cronología más antigua o más reciente que algo que esté grabado, porque a la vista está que no lo podemos seguir manteniendo cuando trabajamos con contextos arqueológicos firmes. Y muy importante, que todo ese contexto gráfico está en el marco del contexto general europeo, por tanto de grupos que tienen conectividades evidentes y probablemente movilidades evidentes. Si nosotros cogemos en un cuadro, como hemos hecho aquí, y situamos todos los elementos que desde el 14-12 calibrado o del 12 sin calibrar hasta el neolítico tenemos en Europa, datados, podríamos poner aquí muchísimos más, datados, pues vemos cómo en toda Europa tenemos evidencias para hablar de un arte paleolítico, esquemático muy antiguo, y concretamente en la península ibérica, el más antiguo, el de la cuenca del Duero, hasta ahora. A lo mejor, en buena lógica, cuando se siga trabajando, pues tendremos contextos con las mismas cronologías. Pero nos propone, o demostrar, en fin, nos propone, ¿cómo diría yo?, confirmar el enorme papel que ha tenido el tipo de trabajo que se ha hecho en los yacimientos de Coa y Siega Verde. Aunque a lo mejor ninguno de nosotros, me refiero a los de los dos equipos, lo hayamos reflexionado mucho, es el tiempo el que te va poniendo las cosas encima de la mesa, ha sido en realidad una prueba, una especie de test de cómo funciona la conjunción entre equipos de muy distinta formación. Equipos como el nuestro, con mucha experiencia en el arte paleolítico en cueva o en el arte paleolítico, otro tipo de expresiones gráficas en otros lugares de la península o de Europa, que conocen bien el sistema estilístico y que han trabajado siempre en ese marco, y un equipo que se enfrentaba por primera vez a esa situación y que, como son arqueólogos, acudieron a la arqueología. Y cómo los contextos arqueológicos del COA han demostrado lo que se publicó en un primer momento de interpretación de todos estos conjuntos a través de la propuesta de los estilos de Leroy Auram, que
ya sabemos que ahora está como poco de moda, ¿no? ¿Por qué está poco de moda? Bueno, una de las cuestiones que argumentó Thierry Aubry, que era interesante, decía, bueno, es que preferimos hablar de solutrense, magdaleniense, etcétera, porque los intervalos temporales son más ajustados, bueno, también son amplios. ¿Y qué diferencia hay con los estilos? Poca, porque realmente hablamos de solutrense porque hay un fósil guía y por eso hablamos de solutrense, y pasa un poco lo mismo, establecemos casi que de igual manera los estilos, ¿no? Ahora tenemos una ventaja con la que no contábamos. El hecho de que haya paleolítico, arte paleolítico, globalmente hablando, arte paleolítico, pues eso, las cosas que han aparecido en Indonesia, en otros lugares del mundo, reivindica los estilos del Eraurán, porque ahí no podemos hablar de solutrense, ni de magdaleniense, ni de auriñaciense. En el fondo, bueno, no deja de ser una manera de clasificar, ¿no? Pero bueno, en un tiempo estuvo muy denostada, pues conviene, en fin, a nosotros nos parece que tiene su utilidad. Otro de los elementos muy destacables de todos estos conjuntos es lo que nos ofrecen como concepto de uso de un territorio. Y he puesto ahí una figura que a mí me hace mucha gracia, que hizo Luis en el COA, que todos los sitios del COA son como estaciones de metro. Me parece súper simpática, porque si nosotros vemos el mapa de la derecha, que es un mapa más serio del COA, lo que nos dice ese mapa, aunque se vea fatal, yo por lo menos no veo un pimiento, es que hay yacimientos de distintas cronologías, paleolítico superior, estilo quinto, arte esquemático, arte de la edad del hierro, o sea, que todas las poblaciones que han vivido en ese lugar han dejado marcado su territorio con símbolos que se lo hacen reconocible. Lo podríamos llamar tranquilamente símbolos identitarios. 1, 2. La persistencia es total, porque ha habido un respeto absoluto a las superficies hasta el extremo de que han llegado hasta nosotros. De hecho, el mayor deterioro ha sido el reciente, pero no el antiguo, porque muchas de esas rocas decoradas han seguido teniendo un valor en el lugar, pues como delimitaciones de terrenos, han seguido siendo respetadas, han seguido formando parte de una manera de construir un territorio. ¿Cómo se ha construido ese territorio? Junto al agua. Entonces todo el mundo nos dice, uy, los ríos son caminos de agua, sí, pero no hay una sola ciudad que conozcamos que no se haya establecido al lado de un río, porque necesitamos agua para vivir. Y a lo mejor lo que son es lugares habitados, más o menos tiempo, y nos están indicando una manera de moverse en torno a determinados territorios, una selección de cómo se mueven en torno a un determinado territorio y una confluencia importante de gente. Porque aquí, como decía antes, pues evidentemente es más sostenible, más cantidad de gente que la que puede estar en una cueva. Por tanto, las imágenes que siempre se han tratado un poco en un sentido, no voy a decir que peyorativo, pero de alguna manera parece que es que no dan para mucho. No, las imágenes son una materialidad que si se estudia con su contexto arqueológico, con un esfuerzo por hacer cronologías, acaban dando o acaban demostrando que donde hay secuencias de imágenes hay secuencias arqueológicas, como está pasando en el COA y como está pasando en otros lugares donde se está excavando. Como decía antes, que la universalidad del hecho gráfico permite reivindicar un poco la cuestión de los estilos del Eraurán, que de por sí tiene su interés y, por supuesto, sus matices, porque es algo que bien, ya tiene un rodaje, pero bueno, que funciona, que estamos viendo que funciona, y, como decía antes, que tenemos que hacer ese esfuerzo por ser conscientes de que todas las culturas tienen diversas capacidades de expresión que no pueden meterse en un único saco de naturalismo, esquematismo, abstracción, sino que vemos que existe una gran variedad y que ya desde el Paleolítico esa variedad es lo que marca la expresión gráfica en todos los contextos en los que se vive. Como hemos visto, posibles suelos de cabañas, acompañando a los difuntos u otras funcionalidades, como simplemente marcar que esos territorios están ya ocupados por un determinado grupo humano. En fin, yo les voy a dejar aquí, pero no sin antes decirles que ha sido un auténtico, yo diría, satisfacción. Queda a lo mejor cursi decir algunas palabras que ya no se usan tanto, pero un honor
haber participado con mis colegas de la Universidad de Alcalá y con mis colegas del COA en toda una serie de trabajos de campo, de discusiones de mesa, de intercambios por correo electrónico, llamadas telefónicas, en un trabajo intensísimo, tremendamente sugerente, que todavía continúa y en el que esperamos muchísimos más resultados, seguro que ni siquiera demasiado tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Hola, buenas tardes y bueno, pues gracias por esta conferencia estupenda. Preguntar ¿qué sabéis o por qué no, cuando estabas cuando has puesto distintos mapas, por qué no en ningún momento has hablado de, por ejemplo, Molino Manzánez, que ya queda como un poco al sur, como es como el límite o hay poca información? No, o sea, simplemente he puesto un mapa más o menos indicativo de los yacimientos al aire libre que han sido estudiados o excavados, en fin. También he, por ejemplo, situado los del Tajo en Toledo. No los he mencionado mucho porque no quería irme demasiado del ámbito del Duero. Simplemente estaban en ese mapa para indicar, que eso sí lo he dicho, que hacia el sur del occidente también tenemos esos lugares paleolíticos, ¿no? ¿Por qué insisto en eso? Porque como todo el occidente solamente se ha asumido como un lugar donde había los epipaleolíticos famosos de los concheros del Tajo y poco más, y luego hasta la llegada del megalitismo no había nada más, hoy lo que estamos viendo hacia más al sur de esa línea del occidente es un nivel de ocupación de yacimientos enorme. Eso que no he puesto nada de el pico más extremo de la zona del Algarve. Hola, buenas tardes. Observando los diferentes detalles de las grafías que se hacían en cada lugar, ¿ha llegado en algún momento a pensar o a poder definir el movimiento natural de esas poblaciones? Bueno, estas cosas del movimiento de poblaciones están súper de moda, ¿no? Yo creo que si cogemos un mapa del Paleolítico y vemos que las mismas representaciones gráficas o muy parecidas se están haciendo en toda Europa de un modo muy semejante, pues tenemos que admitir que la gente está conectada. ¿Cómo esté conectada? Puede ser muy variado. Efectivamente, podemos suponer que están caminando larguísimas distancias y que efectivamente se están moviendo desde el Cantábrico, por ejemplo, hasta las llanuras interiores europeas. ¿Por qué no? Pero también podemos plantearnos que es posible que distintos grupos hayan ido traspasándose materias primas determinadas y que ese movimiento sea un movimiento más fragmentado, vamos a llamarle así. El caso es que hoy no es fácil acercarse a ese tipo de cuestiones, a excepción de que tengamos restos humanos bien conservados que nos permitan hacer determinadas analíticas que valoran de verdad qué capacidad de movimiento ha habido. Ahora mismo están los análisis genéticos súper en boga también en esa dirección, que hasta el momento, digamos, no es algo que se haya hecho demasiado en el Paleolítico, no por nada, sino porque los restos que tenemos son menos y en algunos casos menos conservados. Una pregunta un poco de ámbito geográfico. La mayor parte de en el mapa nosotros están a lo largo de las grandes cursos fluviales de toda la península. Básicamente Duero, el Tajo, Guadiana. Básicamente una cosa que no entiendo es de dónde parte el hecho de la desaparición del Paleolítico de la población. Cuando estamos al final de la época glacial, bajan las temperaturas, además, suben las temperaturas, perdón. La península es un sitio con una digamos, mejor temperatura que puede permitir un poblamiento más continuo, y encima si tenemos en cuenta que todo eso está apareciendo en los cursos fluviales, que en aquella época los ríos eran más anchos que ahora y por lo tanto también tenían un sistema de regulación de temperatura mejor que la alta meseta, es lógico pensar que puede haber una población continua y de hecho, si podéis, lo que habéis explicado es que efectivamente hay una trazabilidad poblacional que se ve a lo largo de toda la datación de las... Claro, o sea,
yo no sé si se ha entendido, pero yo estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo. Es decir, nosotros partíamos del hecho de que nos parecía que no tenía ningún sentido que justo en el sur de Europa, que empieza antes la bonanza climática, sea el único lugar donde desaparece todo el mundo. En realidad, estas cosas contadas así suenan muy naif, pero bueno, forman parte de una historiografía un poco más compleja, básicamente orientada, en el caso del Paleolítico Superior, a pues justificar o argumentar que desde el Paleolítico Superior hasta la llegada del Neolítico por vía colonial no había habido prácticamente poblamiento en la península ibérica. Estas ideas, afortunadamente, están en retroceso, pero estuvieron bastante en boga pues hasta bien avanzados los años 80 del pasado siglo y sobre todo mediatizaron mucho la lectura del arte prehistórico. ¿Por qué? Porque parecía que el arte prehistórico, como estaba como al margen de todo, pues podías decir otras cosas. Y entonces, en ese sentido, estaba mucho más atrás, vamos a decir, la explicación del arte prehistórico que a lo mejor el contexto cultural que había avanzado un poco en esta dirección que estamos diciendo. Y en ese sentido, nosotros estábamos convencidos de que si trabajábamos en el interior íbamos a encontrar yacimientos. De hecho, en la Universidad de Alcalá, todo lo que hemos hecho desde que estamos allí es trabajar en el interior, porque estábamos seguros de que apostábamos a ganador. Las mejores llanuras de cultivos que existen en la península ibérica para una agricultura antigua. Y ahí está, efectivamente, cada vez tenemos más yacimientos neolíticos. En el caso del arte paleolítico al aire libre, pues cuando se descubrió el yacimiento de Siega Verde, pues Balbín, que tenía mucha experiencia en cosas africanas, pues esto es paleolítico, y va a haber, de hecho, lo primero que hizo fue proponer una prospección intensiva, porque dijo, un solo soporte no hay muchos más. O sea que, efectivamente, por eso yo decía al principio que tenemos ahí un marco de actuación futura de investigación fantástico, no solo por la propia investigación, sino porque una de las cosas que ahora mismo están funcionando bastante en Europa, que es el turismo de calidad, va a este tipo de sitios, como se ha demostrado que sucede en el COA. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a intentar hacer prospecciones intensivas porque vamos a sacar mucha rentabilidad, vamos a decir, no solo investigadora, sino social, ¿no? Y económica. Me parece que hemos visto que hay poca pintura antropomorfa. ¿Poca, perdona? Figuras humanas, ¿no? Alguna macroesquemática, que me parece que era en el COA, y ha hecho una relación con el Pla de Petracos en Levante. ¿Me sigue? Quiero decir que hay una correlación, o el Pla de Petracos está perfectamente datado o está por datar. No. A ver, yo es que soy muy atrevida, ¿eh? Entonces yo, como estamos aquí en Petit Comité, he lanzado una serie de ideas, porque todo lo que estamos viendo en el COA nos obliga a rehacer nuestros planteamientos para algunos de los ámbitos en los que hemos trabajado en el caso del Levante o del arte macroesquemático, etcétera, que hace mucho tiempo que ya sabemos que no es solo levantino, que aparece en Andalucía, o sea que se va desdibujando por otros conceptos, ¿no? Yo ahí lo que insistía es en una cuestión que me parece interesantísima y es que podemos demostrar con fechas la antigüedad del arte esquemático, con fechas que además lo ligan bastante con el arte paleolítico. Es una especie de herencia, vamos a llamarle así, de esos grupos cazadores del Paleolítico Superior. No pienso que haya una convicción por parte de quienes lo ejercen, sino que nos está diciendo algo desde el punto de vista de estas sociedades muy interesante, que el sistema de aprendizaje y transmisión de conocimientos que se hace de generación en generación tiene siempre una continuidad. Y esto creo que es interesantísimo para de verdad valorar hasta qué punto podemos seguir asumiendo llegadas poblacionales tal, sí, pero bueno, aquí hay permanentemente una serie de gente que conoce y practica técnicas y saberes antiguos, vamos a llamarles así, que llegan hasta épocas más recientes. En el caso del Pla de Petracos yo decía, bueno, qué curioso, porque lo único que tenemos parecido a esta pequeña placa es en el Pla de Petracos. Bueno, no lo he dicho, pero también qué curioso que la única excavación o el único contexto arqueológico que tenemos hoy día del Pla de Petracos es Paleolítico Superior Final. Yo no digo nada porque no lo sé. Quiero decir, yo digo que a mí todas estas cosas lo que me plantean o por lo que me entusiasman es porque nos obligan a pensar.
nos obligan a plantearnos muchas cosas de una manera diferente, que yo creo que es bastante más abierta, una manera que coloca a la península ibérica en una posición clave para la interpretación de las grafías, o sea, de lo que es el arte prehistórico en Europa y también en África. Y en ese sentido es un reto interesante, muy interesante, porque cada vez vamos teniendo más y más datos, y mientras que, por cierto, tenemos muy buenos equipos, pues seguro que vamos a tener muchos más datos, ya te digo, en muy poco tiempo, porque conocemos lo que están haciendo los colegas del COA y los vamos a tener en muy poco tiempo. Es en ese sentido en el que lo he dicho. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues entonces, dándole las gracias a la doctora Bueno por esta conferencia, nos despedimos hasta la próxima conferencia del ciclo. Muchas gracias. Muchas gracias.